En nuestro más reciente podcast, entrevistando al piloto gallego de Downhill, Ángel Suárez, nos soltó 2 lecciones de geometría. Aquí va la primera, escucha. Una cosa que no sabe mucha gente es que muchas veces en la 29 no es el contacto lo que más te agarre te hace, sino es la diferencia de altura que hay entre el eje de pedalier y el eje de la rueda de adelante. Tú una 29 la sueles poner con la misma altura de pedalier que una 27,5, pero ¿qué pasa? El eje de la rueda de adelante en la 29 está más alto y esa proporción es la que hace que metas más peso sobre la rueda de adelante y por eso tienes más agarre, más que la zona de contacto. Y sí, tenemos un podcast que es más viejo que este canal de YouTube, que tiene 100 y pico episodios y hay pruebas de producto, aventuras, un montón de entrevistas. Después de haber hecho el vídeo de geometría en el que comentábamos que las bicis no las podíamos estar pillando grandes, etcétera, voy a dejar una tarjeta aquí para que lo podáis ver, hemos decidido hacer un vídeo sobre conceptos de geometría que influyen en la conducción. Los diseñadores de la bici toman en cuenta a la hora de diseñarla 2 factores. Uno es el tallaje de la bici, que determina el tamaño de los tubos, y otro es cómo se va a comportar la bicicleta, que es lo que determina la relación o la forma en que se relacionan los tubos entre sí. Eso da como resultado unos ángulos, unas medidas y unos conceptos que vienen determinados por el uso y el estilo con el que se vaya a conducir cada bicicleta. Por supuesto, cada uno de esos factores no funciona de una manera independiente, sino que son partes de un todo. Por eso a veces cuando nos fijamos demasiado en un ángulo de dirección o en una longitud de ejes o una longitud de vainas, a veces bicicletas con igual ángulo de dirección, distancia de ejes o longitud de vainas no se comportan de la misma manera. O sea que es más fácil entender algunos conceptos si los desmenuzamos un poco. El eje del pedalier de una bicicleta es uno de los puntos neurálgicos o más importantes a la hora de diseñar una bicicleta. ¿Por qué? Porque con los pedales hacemos fuerza, con los pies cargamos todo nuestro peso en los pies, de los pies a los pedales, y ese peso se transmite de los pedales a las bielas y de las bielas al eje del pedalier, con lo cual la mayor cantidad del peso corporal y del peso que nosotros ponemos sobre la bicicleta a la hora de conducirla y movernos va directamente al eje del pedalier. Hay 3 distancias o 3 medidas y ubicaciones a tener en cuenta. Una es la altura del eje del pedalier con respecto al suelo, ¿vale? Mientras más bajo está el eje del pedalier, pues mayor sensación de estabilidad, y mientras más alto, mayor sensación de agilidad, ¿vale? Uno de los problemas de tener el eje del pedalier muy bajo, que daría mucha estabilidad, es que podrías correr el riesgo de, con las bielas, los pedales o lo que sea, darte en el suelo, darte algún objeto, vamos, básicamente pegarte una piña bastante gorda, ¿vale? Otra de las cosas que decía Ángel se refiere al otro punto, que es lo que se llama, esto es el drop, ¿no? Que es la diferencia de distancia, o la altura que está el eje del pedalier con respecto al eje de las ruedas, ¿de acuerdo? Si el eje del pedalier estuviera por arriba no sería drop, pero estando por debajo es un drop, que es, pues, viene a ser como una caída, ¿de acuerdo? Ángel lo que comenta es que al estar el eje del pedalier por debajo del eje de la rueda en las bicis de 29, porque estuvimos hablando y decíamos que las bicis de 29 tienen el problema para los bajitos de que te vas raspando con la rueda trasera en grandes recorridos, te vas raspando con la trasera en el culo. Y ahora mismo por eso puede ser que en muchos casos estén usando las ventajas de la agilidad y usando vainas más cortas con una rueda de 27 detrás y una de 29 delante. Pero lo que comentaba Ángel con respecto a la geometría de dirección era que este drop favorecía que cargaras tu peso sobre el eje delantero, y eso hacía que la zona de contacto tuviera más tracción y que girar, etcétera, fuera mejor. Y aquí nos suelta Ángel otra lección, que es cuando estábamos hablando en el vídeo anterior, yo comentaba que nos podíamos estar pillando las bicis grandes si partíamos de tallas de hace 5 años o de hace 10 años, y muchas veces he comentado con Jorge, siendo yo bajito y Jorge muy alto, Ángel también es muy alto, el hecho de que los altos pudieran tener una ventaja comparativa contra los bajitos a la hora de mover la bicicleta, de hacer palanca en la bicicleta, porque
la distancia de las vainas, generalmente en un mismo modelo de bicicleta es la misma, lo que varía es el tamaño del triángulo delantero, la distancia desde el centro hasta el eje delantero. Pero Ángel no está de acuerdo con esto y nos dice esto. Pero ves, Sí, los altos vamos con un basculante corto. Hay que tener en cuenta que la distancia de vainas influye mucho en el comportamiento del giro de la bicicleta, porque las vainas más cortas hacen que la bici, o no es que hacen, sino que nos da la sensación de que la bici gira más rápido, porque claro, el radio que tiene que trazar la rueda trasera a partir del centro, que es donde tenemos apoyados los pies, es menor, recorre una distancia menor que con unas vainas más largas, que proporcionan más estabilidad. Ángel lo que plantea es que ese basculante, que tiene una misma medida en todas las tallas del mismo modelo, no favorece a los saltos. ¿Por qué? Porque con respecto a la distancia total entre los ejes de la bicicleta, en una bici más grande el eje del pedalier está más retrasado, con lo cual el balance de pesos hacia adelante y hacia atrás es diferente, muy diferente en una bicicleta más grande que en una pequeña. En una bicicleta más grande los saltos sienten que tienen el peso muchísimo más retrasado y tienen que compensar eso echando un poco hacia adelante, cuando los más pequeños, digamos, tienen el peso más centrado al haber una diferencia menor entre la distancia desde el eje del pedalier al centro que en comparación con uno más alto. Cuando Ángel hablaba de la zona de contacto de la bicicleta y cómo influía esto y el peso en la dirección de la bicicleta, pues también tenemos que entender otro concepto. He leído un artículo en Pinkbike, voy a dejar también en toda la descripción del vídeo artículos que he leído para hacer este vídeo. Contaban que cuando empezaron a hacer las 29, Gary Fisher, que muchos le conoceréis como uno de los pioneros del mountain bike, se dio cuenta, al hacer la bici igual pero con ruedas de 29, que era mucho más difícil girar la dirección, que era como más pesada el giro de la dirección, y se dieron cuenta que al ser esta rueda 29, el concepto que voy a definir ahora, que es el trail, era mucho mayor que el de una rueda de 26. El trail, que es esta medida. Esta medida viene determinada por tres cosas: por el tamaño de la rueda, por el ángulo de la dirección y por el offset de la horquilla. Al mismo offset, al tener un diámetro de rueda mayor, el trail es mayor. Si tienes un diámetro de rueda menor, que vaya por aquí, pues el offset probablemente, el trail, perdón, probablemente sea menor. La industria ha determinado ahora, actualmente parece que la medida ideal del trail oscila entre los 80 y los 90 milímetros para que sea, digamos, agradable de conducir. Si la medida es más grande, la rueda tiene más tendencia a autoenderezarse; si es más pequeña, pues es demasiado probablemente nerviosa. Entonces, si trazamos una línea imaginaria por el ángulo, por la línea del eje del punto de giro que está aquí arriba, el punto de giro de cuando giramos el manillar, viene una línea por la horquilla, trazamos una línea imaginaria y trazamos una línea imaginaria vertical por el eje de la rueda. Esta distancia es el trail. ¿Y por qué viene determinado por el offset? ¿Qué es lo que han hecho? Tienen un offset mayor, un offset que es el avance entre donde va anclado el eje de la rueda con respecto al eje de la horquilla, digamos, de las botellas y de las barras. Hay una distancia, esto lo habéis visto en todas las horquillas. En las ruedas de 29 el offset es mayor, porque mientras mayor sea el offset, menor es el trail. ¿De acuerdo? Si yo pusiera aquí el offset, un offset más corto, un offset 0, tendría que esta línea tendría que estar aquí, lo que nos daría un trail más grande. Al yo aumentar el trail, reduzco el offset. ¿De acuerdo? Y cambia también, pues, con respecto al ángulo de dirección. Si el ángulo de dirección es más recto, pues el offset es otro, es diferente, y esto influye en la geometría en el comportamiento de la dirección. Es lo que hace que la bicicleta tenga tendencia a autoenderezarse. Mientras mayor es ese trail, mayor es la tendencia que tiene la bicicleta cuando vas girando, pues como en el coche, que dejas de girar y el volante vuelve a su sitio, pues la bicicleta también tiene esta tendencia
a enderezarse, a estabilizarse. Mientras mayor es el trail, mayor tendencia tiene la bicicleta a estabilizarse. Mientras menor es el trail, más fácil es el giro y más rápido y más directo. ¿Por qué son importantes estas medidas y por qué estamos hablando de esto? Básicamente es por intentar entender un poco más otras medidas que probablemente no estemos teniendo en cuenta a la hora de comprar una bicicleta. Muchas veces compramos una bicicleta porque lo lleva otro compañero de grupeta, porque nos mola, porque es más pintona, porque es súper agresiva y tiene una serie de números que sí tenemos ya entendidos en cuanto al ángulo de dirección, el tamaño de rueda, el tipo de rueda, los componentes, incluso los colores. Pero a veces creo que podríamos estar pasando por alto lo que mejor se adapta a nosotros, que lo que mejor se adapta a mis características. Una bicicleta que me ayude a compensar mis errores, que me ayude a aprovechar las fortalezas que tengo y las ventajas que tengo como rider, mis puntos fuertes. Y a veces podría pasar que si nos orientamos por este otro tipo de valores que he comentado, nos estemos pillando una bicicleta pues que no se adapta a nuestras características o que nos va a penalizar en algunas cosas, y que las ventajas que supone esa bicicleta para nuestro nivel no son tan apreciables como si tuviéramos un nivel superior. Entonces, la recomendación es que investigues, que te informes, que te informes con gente de tu tienda, que mires. Yo, por ejemplo, cuando he cambiado de bicicletas, las que me iba bien, tengo una tabla con todas las medidas de la bicicleta y entonces hago unas comparativas. Hay una página que hace comparativas de bicicletas que también voy a dejar un enlace, le puedes poner el modelo, la talla y te la compara con otra. Puedes saber si es más larga, si es más alta, si la distancia entre ejes es mayor y te puedes hacer una idea más o menos de cómo va esa bicicleta con respecto a lo que te va bien. O si ya sabes en lo que quieres mejorar, es que esta me es muy corta, o es que quiero más estabilidad, o quiero esto otro, ya puedes saber por dónde van los tiros, por dónde tienes que buscar y qué es lo que tienes que hacer. Entonces, dejo todos los enlaces, dejo los enlaces al podcast, dejo los enlaces a algunos artículos y algunos vídeos que he usado para hacer este vídeo. Y si os ha gustado, dejadnos comentarios, sugerencias para nuevos vídeos del canal y suscribiros, que estamos aquí para vosotros. Find your flow.